Ay, mi gente. Ay, ay, ay. Si creen que después de esa introducción explosiva ya lo habían escuchado todo, prepárense porque el chismecito de hoy todavía tiene mucha tela que cortar. Sí, la bomba de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, Anker para los corazones más románticos, sigue reverberando en el universo de la farándula turca y más allá. Y como su fiel servidora, no voy a dejar ni una piedrita sin remover. Hemos repasado el romance de ensueño, la presión mediática, los rumores. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué se cocinaba en las bambalinas de esa relación que parecía sacada de un cuento de hadas? Acompáñenme a desentrañar este misterio. Asterisco asterisco el auge meteórico de Anker, un amor nacido entre sets y focos asterisco asterisco. Recordemos un poco más a fondo los inicios de esta historia. Senkalkapm, esa comedia romántica que nos robó el corazón, fue mucho más que un simple proyecto para Kerem y Hande. Fue el crisol donde nació su amor. Al principio, como buenas estrellas de la televisión, jugaron al despiste. Amigos, decían. Compañeros, insistían. Pero, ay, Dios mío, las miradas no mienten. La química era palpable, innegable. Cada escena era una descarga de electricidad, un coqueteo sutil que traspasaba la pantalla. Y la serie explotó. No solo en Turquía, sino en Latinoamérica, España, Italia. El mundo entero cayó rendido ante los encantos de Eda y Serkan. Y con ellos Kerem y Hande se convirtieron en íconos. Sus rostros inundaban revistas, programas de televisión, anuncios publicitarios. Eran la pareja del momento. La presión, claro, era abrumadora. Los fans, sedientos de detalles, los acosaban con preguntas. Querían saberlo todo. ¿Están juntos? ¿Cuándo se casan? ¿Cuántos hijos van a tener? La imaginación colectiva volaba a la velocidad de la luz, creando escenarios idílicos y futuros perfectos. Pero ellos, con una paciencia digna de santos, mantenían la compostura. Decían que eran muy buenos amigos, que se llevaban de maravilla, que la química era solo profesional. Bah. ¿A quién querían engañar? El amor, mis queridos, es como un volcán en erupción. Tarde o temprano, tenía que salir a la luz. Y así fue. Un día, sin previo aviso, boom. Confirmaron su relación. La bomba estalló con una fuerza incontenible. Las redes sociales colapsaron, los fans enloquecieron, los medios de comunicación se frotaron las manos. Era la noticia del año. A partir de ahí, la historia se tornó aún más dulce, más romántica, más irreal. Fotos juntos en Instagram, mensajes amorosos en Twitter, viajes exóticos por el mundo. Todo era perfección. Los Anker se convirtieron en la encarnación del amor verdadero, la pareja que todos querían ser, el ejemplo a seguir. Asterisco asterisco la burbuja de la fama, un paraíso con peligros ocultos asterisco asterisco. Pero, como bien sabemos, la fama es un arma de doble filo. Detrás de ese brillo deslumbrante se esconden peligros que pueden corroer hasta la relación más sólida. Y Kerem y Hande lamentablemente no fueron inmunes. La presión mediática se intensificó hasta niveles insoportables. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada gesto era interpretado, cada palabra era sacada de contexto. Los paparazzi los perseguían sin descanso, invadiendo su privacidad, robándoles momentos íntimos. Era una tortura constante. Imagínense, mis amores, no poder salir a cenar tranquilamente sin que los flashes los cegaran. No poder tomarse de la mano en un parque sin que los estuvieran fotografiando. No poder tener una simple conversación sin que la estén grabando. Era una vida en constante vigilancia. Pero no solo la prensa era implacable. Los fans, con su fervor incondicional, también ejercían presión. Querían saberlo todo, opinarlo todo, controlarlo todo. Exigían explicaciones, imponían expectativas, criticaban cualquier desviación del ideal Anker. Era una locura colectiva. Y en medio de todo ese caos, Kerem y Hande intentaban mantener a flote su relación. Pero la tarea era cada vez más difícil. La burbuja de la fama los estaba asfixiando, consumiendo su energía, desgastando su amor. Asterisco asterisco las grietas en el Edén, rumores, distancia y agendas implacables asterisco asterisco. Poco a poco empezaron a surgir las grietas en el Edén. Los rumores de crisis se hicieron más frecuentes, más insistentes, más creíbles.
Que si ya no se les veía juntos, que si se habían dejado de seguir en redes sociales, que si se habían distanciado. La especulación era imparable. Al principio muchos se negaron a creerlo. Pensaban que eran solo inventos de la prensa, que no había fundamento en esos chismes. Pero con el tiempo las señales se hicieron más evidentes. Kerem y Hande empezaron a aparecer en eventos por separado, dejaron de compartir fotos juntos, dejaron de dedicarse mensajes amorosos. Las alarmas sonaron con fuerza. Y es que, a ver, seamos honestos, la distancia era un factor importante. Ambos son actores muy demandados, con agendas llenas de compromisos. Kerem con sus proyectos internacionales viajaba constantemente. Hande con sus papeles protagónicos se mantenía ocupada en Turquía. El tiempo que podían pasar juntos era cada vez más escaso, más valioso. Pero no solo la distancia física era un problema. La distancia emocional también se hizo sentir. El estrés, la presión, la falta de privacidad. Todo eso afectó su comunicación, su conexión, su intimidad. Se fueron alejando poco a poco sin darse cuenta, hasta que la brecha se hizo demasiado grande. Además, los rumores de infidelidades añadieron leña al fuego. Se decía que Kerem había sido visto con otra chica, que Hande estaba saliendo con otro actor. El culebrón turco se puso más intenso que nunca. Pero como siempre, ellos negaron todo. Dijeron que eran solo amigos, que no había nada de cierto en esos rumores. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. La desconfianza, el resentimiento, los celos. Todo eso contaminó la relación, haciéndola aún más vulnerable. Asterisco asterisco el silencio ensordecedor, una ruptura anunciada a voces bajas asterisco asterisco. Y llegamos al punto crucial, la ruptura. Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente, todas las señales apuntan a que ya no están juntos. Su silencio es ensordecedor, su ausencia en la vida del otro es palpable, su distancia es definitiva. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Eso, mis queridos, es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Pero podemos intentar reconstruir la historia, basándonos en las pistas que nos han dejado. Tal vez simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Que el amor se acabó, que se desenamoraron, que ya no sentían lo mismo. A veces el amor es así, fugaz, efímero, incontrolable. Llega cuando menos lo esperas y se va cuando menos lo deseas. Tal vez la presión mediática fue demasiado para ellos. Que no pudieron soportar la constante vigilancia, las críticas implacables, las expectativas irreales. Que se sintieron atrapados en una jaula de oro, sin poder ser ellos mismos. Tal vez sus agendas profesionales eran incompatibles. Que no pudieron encontrar el equilibrio entre el trabajo y el amor. Que sacrificaron su relación en aras de sus carreras. Tal vez hubo infidelidades, desengaños, traiciones. Que la confianza se rompió, que el respeto se perdió, que el amor se marchitó. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem y Hande han tomado caminos separados. Y aunque duela, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Asterisco asterisco el legado de Anker, un amor que trasciende la pantalla asterisco asterisco. Pero no todo está perdido, mis amores. El legado de Anker seguirá vivo para siempre. Su historia de amor, aunque haya terminado, quedará grabada en la memoria de todos los que los seguimos y los apoyamos. Su química en pantalla fue inigualable, sus momentos románticos fueron inolvidables, sus gestos de cariño fueron conmovedores. Nos hicieron creer en el amor verdadero, nos regalaron momentos de felicidad, nos inspiraron a soñar. Y eso, mis queridos, es algo que nadie podrá borrar. Siempre podremos volver a ver Senkalkam y recordar los buenos tiempos, revivir las emociones, sentir la magia de Anker. Además, creo que es importante recordar que Kerem y Hande son dos personas muy talentosas y exitosas, con carreras brillantes por delante. Y estoy segura de que independientemente de lo que pase en sus vidas personales, seguirán cosechando éxitos y alegrándonos con su trabajo. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento innato, se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado series y películas de gran éxito, ha conquistado el corazón del público, se ha convertido en un ícono de estilo. Kerem, con su carisma irresistible y su versatilidad actoral, también ha triunfado en la pantalla.
Ha interpretado papeles memorables, ha recibido premios y reconocimientos, se ha ganado el respeto de la crítica. Así que en lugar de lamentarnos por la ruptura, celebremos el amor que compartieron, recordemos los buenos momentos y deseémosles lo mejor a ambos en sus futuros proyectos. Asterisco asterisco el futuro incierto, nuevos horizontes y posibles reencuentros asterisco asterisco. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Kerem y Hande? Pues, la verdad es que nadie lo sabe. Pero estoy segura de que ambos tienen un futuro brillante por delante. Son jóvenes, talentosos, exitosos, y tienen todo para triunfar en lo que se propongan. Hande, con su ambición y su dedicación, seguramente seguirá explorando nuevos proyectos, asumiendo nuevos desafíos, demostrando su talento. Tal vez la veamos en Hollywood, tal vez la veamos en producciones europeas, tal vez la veamos dirigiendo sus propias películas. El cielo es el límite. Kerem, con su espíritu aventurero y su pasión por el arte, también seguirá buscando nuevos horizontes. Tal vez lo veamos actuando en teatro, tal vez lo veamos escribiendo guiones, tal vez lo veamos dirigiendo documentales. Su creatividad no tiene límites. Y quién sabe, tal vez en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. Tal vez vuelvan a trabajar juntos, tal vez vuelvan a enamorarse, tal vez vuelvan a ser anker. El destino es impredecible, el amor es misterioso, todo es posible. Pero mientras tanto debemos aceptar la realidad y desearles lo mejor a ambos por separado. Que encuentren la felicidad, que encuentren el amor, que encuentren la paz. Y recuerden, mis amores, el amor verdadero nunca muere. Se transforma, evoluciona, se adapta. Tal vez Kerem y Hande no estén destinados a estar juntos para siempre, pero el amor que compartieron siempre grabado en sus corazones. Asterisco asterisco despedida y reflexión final, un brindis por el amor y la resiliencia asterisco asterisco. Y así, mis queridos, llegamos al final de este chismecito. Qué largo se ha hecho. Pero espero que hayan disfrutado del viaje, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan reflexionado sobre el amor y la fama. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber estado ahí, escuchando mis divagaciones, compartiendo sus opiniones, apoyando mi trabajo. Ustedes son los mejores. Y para cerrar con broche de oro, quiero proponerles un brindis. Un brindis por Kerem y Hande, por su amor, por su talento, por su valentía. Un brindis por el amor en todas sus formas, por la resiliencia, por la esperanza. Que Kerem y Hande encuentren la felicidad, que sus carreras sigan brillando, que sus corazones sanen. Y que nosotros, sus fans, sigamos apoyándolos, admirándolos, queriéndolos. Salud. Y ahora sí, me despido. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós. Y no se olviden de comentar, suscribirse, darle like y compartir. Hasta la próxima.